Buenos días, mi querida Aurora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días a todos. Hoy empezamos esta semana en martes, que ayer fue día inhábil, aunque ya con esta situación de que cambian las fechas de inhabilidad, ya no sabes cuándo se festeja la revolución, si el 18, el 19 o el 20 de noviembre o 21, según el día que den, ¿no? Es un tema así bastante complicado, mi querida Aurora, pero fíjate que al final del día, sí, se agradece que sean fines de semana largos, sí se agradecen. Y lo que pasa es que lo que siempre decimos, la falta de educación cívica, pues nos ha ido haciendo perder la memoria de qué se conmemora y por qué se conmemoran esos días, por qué se festejan algunos otros y por qué no se festejan. Pero al final, yo creo que la única manera que tenemos los ciudadanos para hacer valer este tipo de cosas es ejercer ese derecho, el ejercerte como ciudadano que está convencido no solamente de que tiene derechos, sino de que el gobierno trabaja para él. Entonces, cuando empiezas a ver una sociedad que empieza a estirar la mano para que el gobierno les dé los beneficios que creen que no merecen o porque se llevan con alguien en el gobierno, pues ahí empezamos a dejar de ser ciudadanos, empezamos a ser más que nada súbditos de un grupo o de un grupúsculo, como pareciera que está dando el caso en los tiempos recientes, mi querida Aurora. Y fíjate que, si no tienes objeción, hay un tema que está muy complicado, que va a reventar, que el fin de semana fue tema de portada y de análisis de muchos editorialistas, y tiene que ver precisamente con Campeche, y tiene que ver con esos 18,000 millones de dólares que le deben a todos los proveedores por petróleos mexicanos, y en particular por esos 98,000 millones de pesos que le deben al gobierno campechano, no al gobierno, perdón, a los empresarios campechanos, y que, como bien sabemos, el gobierno ha hecho de alguna manera algún tipo de gestión frustrada y frustrante, pero lo peor, lo más grave, y lo que creo que vale la pena que sea el tema de discusión en este momento, es que no tenemos idea de cuánto es la deuda real, porque hay una plataforma, creo que la mayoría de la gente lo sabe, que es que cuando tú ganas o te asignan un contrato, tú te metes a esa plataforma y ahí pones toda la información de tu empresa, toda la información del contrato, y en esa plataforma te permiten, perdón, empezar a facturar. Esa plataforma la cerraron en julio y desde julio no se ha facturado. Entonces, esos 98,000 millones de pesos que deben a los empresarios campechanos, a los campechanos carmelitas, a varios empresarios que también son foráneos, pero que están establecidos en Carmen, nadie la conoce, nadie sabe a cuánto asciende, porque hay un montón de trabajos que ya se hicieron y que no les permiten facturarlo a Aurora. Ese es el tema. Pues yo creo que allá el tema es un poco más complicado, Paco, porque mira, el, la industria petrolera ha afectado muchísimo acá en diferentes formas y en diferentes épocas. Cuando estaba el boom petrolero que se daba, Campeche producía el 85% del petróleo. La llegada de gente foránea a, a Carmen se empezó a dar por los petroleros que llegaban, que venían de otros estados, que ya eran parte del padrón de Pemex. Empezaron a llegar, pues eran gente que tenían recursos para renta, recursos para compra, recursos para todo, porque tenían un trabajo fijo y bien pagado. Pero posteriormente empezó a llegar mucha gente, mucha población, lo que llamamos nosotros la población Población flotante, flotante. que llegaba atraídos por la idea de que ahí todo era dinero y era fácil conseguir trabajo y meterse a Pemex. Y entonces se hicieron unos cinturones de miseria horrorosos en Carmen. Digo horrorosos, tú ves las casas de esas zonas y son terribles, pero todo esto es parte del movimiento petrolero que se fue dando. Mientras hubo petróleo, pues había trabajo de una u otra manera porque había
un dinero circulante que daba riqueza al interior de la isla y permitía que los negocios florecieran, y al florecer los negocios, por lógica, había trabajo para cualquier nivel de gente. No importaba si entraba petróleo, o se contrataba en un restaurante, o se contrataba en un hotel, o se contrataba, no importaba en qué, había donde se contratara. La generación de empleos se incrementó con Petróleos Mexicanos. Con la caída que de poco a poco de la producción petrolera, pues empezó a bajar también el ritmo de contratación y el ritmo de la cantidades de recursos que giraban alrededor de Petróleos Mexicanos. Hoy, no solo con el cierre de empresas que han habido, sino también los recortes en algunas empresas para poder ajustarse. Algunas tuvieron que fusionarse con otras empresas para poder subsistir al tema petrolero. Ya no es lo mismo, ya bajó la producción, ya bajó la labor petrolera. Entonces, pues ya no había tantos contratos y había que subsistir. Sin embargo, las empresas que prestan servicios a Pemex es una red muy grande de empresas. Empieza desde empresas grandes que con sustento económico lograban licitaciones fuertes, pero que tenían empresas secundarias que venían hacia atrás como una cadena de suministro, ¿no? Este Sí. produce la fruta, este trae la fruta, este vende la fruta, este le pasa la fruta al otro, este la traslada y la sube, y aquel vende la fruta. Esta red que se formaba de suministro, permitía que mucha gente pues tuviera empleo y tuviera dinero. Pero en el momento en que les dejas de pagar, por digo, les pagaban, si tú quieres atrasado, pero les pagaban, y esto les permitía que el dinero circulara y pudieran tener créditos en los bancos, ir pagando, ir jalando y estirando, pero había un recurso que llegaba constante, quizás no completo, pero sí constante, y eso les permitía seguir. En este momento en que se encuentran los empresarios petroleros, eh, y esto ya tiene más de 2 años, más de 3 años tal vez, que hay una Cinco. crisis al interior de las empresas que dan servicio a Pemex, ¿ok? De hecho, se hablaba hace 2 años más o menos, se hablaba del tema de que el, las empresas que daban, por ejemplo, el servicio de alimentación en plataformas, habían bajado al nivel de alimentación el mínimo, donde el huevo predomina, ¿no? Este, porque no les estaban pagando, y el mismo Pemex había pedido pues que no gastaran tanto en las cocinas, que se les diera cualquier cosa, ¿no? A los trabajadores. Y los mismos trabajadores empezaron a quejarse del tema. Pero por muy bajo que fuera lo que tú invirtieras, no inviertes para una persona ni para una sola comida. Invierte, el que da el servicio de alimentación invierte para 3 comidas diarias al número de elementos que estén en la plataforma. Entonces no es un gasto mínimo, más el gasto que equivale a tus trabajadores que llevas, a tus cocineros, a los que dan el servicio en general, que son parte de la empresa que da ese servicio. Y entonces la descapitalización de esas empresas empezó a impactar en la economía de esa red de suministro que se había formado por años y que se mantenía y que activaba la economía en Carmen en lo general, no. Pero luego vinieron las grandes promesas, Paco, y yo creo que eso fue lo que permitió que ellos aguantaran, que no les pagaran, no les estuvieran pagando los servicios. Primero, la oferta del principio de sexenio, y yo si empiezo a buscar en mis publicaciones de Face, yo subí esa publicación donde en vivo le grabo a López Obrador que él promete la llegada de Pemex a Carmen. La llegada de Pemex significaba muchas cosas, porque tendrían que empezar desde la construcción del edificio hasta construcción de viviendas y creación de nuevas escuelas y hospitales, ¿no? Así es. Para poder dar servicio a la cantidad de gente que iba a llegar. Entonces eso despertó en ellos la tranquilidad,
sea, inyectó en ellos la tranquilidad de que iba a haber más trabajo, de que iba a haber más empleo, de que iba a haber más dinero, de que iba a haber más de todo, y podían mantenerse. Y eso los mantuvo y así los mantuvieron a ellos maiciados de que sí viene, que sí viene, que ya viene, que ya mañana, que ya pasado. Y es el día de hoy, 6 años después, que sale, ya salió hasta López Obrador y nunca llegó Pemex a Carmen. Pero además, quien estaba el directivo mayor, no sé cómo se llama, el director general de Pemex, también fue muchas veces a Campeche. Yo recuerdo que había meses hubieron años donde cada mes estaba en Campeche hasta 2 veces en Carmen, recorriendo plataformas, hablando con los petroleros y ya se les va a pagar con los empresarios. Según era un convenio, era un trato, era mil cosas. Y en realidad no eran nada. Y creo que lo sabían más que nadie ellos. Cuando según la gobernadora pidió que se les pagara y que sí les vamos a pagar, todavía estaba Oropesa. ¿Cómo se llama? Romero Oropesa. Homero Oropesa. Romero Oropesa, es no, Romero Romero, Oropesa. sí se apellida Romero Romero. Oropesa. Okay. Sí se les va a pagar porque aquí la gobernadora gestionó con nosotros. Y yo me decía, y me pregunto ahora, ¿se estaban riendo de los empresarios petroleros? Porque los dos sabían que no iba a ser cierto eso, no les iban a liquidar, no les iban a pagar. Y los millones se fueron acumulando y ahorita llegamos a miles de millones de pesos que les deben a esas gentes ya descapitalizadas, algunas empresas ya desaparecieron, otras están a punto de desaparecer y la economía en Carmen está por los suelos, Paco, por los suelos. Y todavía viene Oropesa ahora con su nuevo cargo y la gobernadora lo recibe como si fuera la gran cosa, ¿no? Como si hubiera hecho la gran maravilla para Campeche, cuando en Campeche lo quieren sacar apedreado, junto con ella, si es posible, porque le mintieron los dos. Hoy, con esas promesas que fueron haciéndoles, las mismas cámaras de empresariales lograron detener que los empresarios no hicieran nada, lograron hacer que los empresarios se mantuvieran calmados, lograron hacer, pues que ya no tienen ni derecho a amparos, ni un poder judicial que les pueda defender sus derechos. Se dan cuenta que fueron más que engañados. ¿Qué va a pasar ahora, Paco? ¿Contra quién se van a ir? ¿De qué les va a servir? Porque la legalidad y la realidad la tienen ellos, la verdad la tienen ellos. ¿Con qué cara va a salir la gobernadora a decirles, vamos a ir a hablar? ¿Con quién van a ir a hablar para que le vuelvan a dar a tole con el dedo? No, Paco, estas cosas no se valen. No se valen porque estás jugando con el sustento diario de miles de familias. Y es muy probable que esas miles de familias para mañana ya no tengan ni trabajo, Paco, porque no Yo, hay dinero. exactamente. El problema, Aurora, realmente viene de mucho tiempo atrás. Y como tú bien dices, el tema ha sido muy manoseado y muy poco resuelto. Esa es una realidad que está ahí latente. Hoy la nota principal de periódico Reforma da Pemex millonada a proveedor facturero. Gerardo Sánchez Sumaya, propietario de la empresa Petroguesa y quien recibió contratos de Pemex entre 2021 y 2024, fue denunciado penalmente por operar una presunta red de lavado con sus transacciones para la palestatal. El proveedor de Pemex está denunciado por el presunto saqueo de millones de pesos mediante contratos irregulares para suministrar materias primas que la petrolera usa para el procesamiento de combustible. La denuncia contra Sánchez Sumaya, de 34 años y originario de San Luis Potosí, fue presentada ante la Fiscalía de Tabasco por los delitos de lavado y defraudación fiscal, pues han detectado movimientos inusuales relacionados con una red de empresas y de prestanombres que facturaron más de 15,000 millones de pesos. Pero este titular del Reforma del día de hoy viene acompañado de una serie de artículos que se publicaron el fin de semana, entre ellos uno de Penilei Ramírez, que ha tenido la, la gentileza, la gentileza de llamarle a los empresarios carmelitas y se ha comunicado con ellos a través de Zoom. Ella vive, como tú sabes, en Estados Unidos. Ella es responsable de un área
de, de periodismo en Estados Unidos. Y el asunto, vamos a dimensionarlo real. 98,000 millones de pesos, Aurora, son 4 presupuestos anuales de egresos del gobierno de Campeche. 4, 98,000 millones de pesos. Es en buena medida todo el recurso económico de una entidad multiplicada 4 veces por 4 años. 18,000 millones de dólares había yo hecho una, una, una conversión al tipo del cambio del momento en el que pude hacer la, la conversión. Es de 364,839 millones de pesos. La queja más grande de esta gente es que hablan de que no hay manera de que les abran para facturar. O sea, la deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo, y no lo saben, porque tú sabes que en la industria petrolera hay muchas cosas que no se pueden, ¿cómo se llama?, parar, ¿no? Y se señala que este 2024 Pemex debe a los proveedores algo más de 1,117 millones que no se han facturado, de dólares, por supuesto, de que no se han facturado. Pero la realidad, te insisto, nadie la conoce. El asunto no es menor porque estamos hablando de 10,000 personas entre los directos e indirectos que trabajan y dependen de la industria petrolera en Ciudad del Carmen. Si alguna, si algún lugar en este país debiera haber recibido de alguna forma una justicia petrolera, creo que debió haber sido Ciudad del Carmen. Ahí sacaba el 89, en el mejor momento, el 89% del crudo que se vendía del país era extraído del Ixtoc y del Cantarell y de todos estos pozos petroleros icónicos en Ciudad del Carmen. El asunto, hablaba yo con uno de los empresarios afectados, que ha sido uno de los más activos. Es hermano de quien fue candidato del PAN al gobierno del estado, Rubén Rossiñol Abreu, y me decía que este martes deben tener una reunión. No se habían puesto de acuerdo en la hora, me imagino yo que va a ser después de mediodía, para ver qué va a hacer, porque tú recordarás que la semana pasada hubo un desplegado en un periódico en el que se hablaba, y circuló mucho en redes sociales, en el que se hablaba de que iban a tomar los puentes de la isla y que no iban a dejar pasar a nadie, como una medida de presión para que Petróleos Mexicanos los atendiera y les resolviera el tema. El Consejo Coordinador Empresarial de Carmen entró en razón con ellos y suspendieron la manifestación. El tema creo que no se ha dimensionado como se tendría que dimensionar, porque imagínate si se llega a paralizar toda la actividad económica en Carmen, prácticamente se paraliza toda la actividad económica del Estado. Si hay un lugar del que Campeche depende económicamente, aunque no les guste a muchos admitirlo, es de la actividad que se realiza en Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen es el polo económico más sólido de Campeche, mientras el gobierno del estado se encuentra prácticamente en la capital, con todo el tribunal, el Congreso, el Ejecutivo y todo, pero la realidad es que la vida económica de Campeche está en Ciudad del Carmen. Y me decía alguien, hoy, si ya no encuentra usted, ya no escucha usted el constante ir y venir de helicópteros, ya no lo oye. ¿Por qué? Porque tiene 9 meses que no les han pagado. Entonces ya no pueden subirse ni bajarse de las plataformas llevados por helicópteros, porque las empresas están, imagínate, $5,000, $5,000 cuesta la hora de vuelo de un helicóptero, $5,000.
por el volumen de operaciones y todo, debe ser un poco más barato para la gente que se dedica a esto. Pero la dimensión la dimensión de lo que está pasando en México hoy, creo que la estamos viviendo en pequeñito, en Carmen, porque lo que está pasando en el país es enorme. Ve los cientos de miles de millones de pesos que se necesitan para rescatar la infraestructura carretera del país, que fue abandonada durante 5 años, desde la llegada de Andrés Manuel. Ve el tamaño de los boquetes económicos que hay en el Seguro Social. Se publicó el fin de semana que la megafarmacia, esta en la que se dilapidaron, creo que 2.000 millones de pesos, no sirve para nada. Está costando 50 millones de pesos mensuales porque tienen que tener seguridad para resguardarla, pero no guardan nada en ella. La realidad, Aurora, es que por desgracia, la gente tiene que empezar a resentir y a ver cuál fue el costo de un gobierno que hizo obras de deslumbrón que todavía no funcionan. Hay un promedio de 6 pasajeros al día en el Tren Maya. 6 pasajeros al día en el Tren Maya. La refinería de Dos Bocas no ha empezado a refinar, pero siguen pidiendo dinero en el proyecto de presupuesto que fue enviado al Congreso. Piden 45.000 millones de pesos para el Tren Maya, porque no lo han terminado. Les faltan muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, platicar con la señora Sansores y que se despojase ella en algún momento de ese sentimiento de frustración que yo creo que debe tenerlo y que realmente pues, debe ser frustrante, debe ser muy, muy molesto, porque ella llegó con el discurso de que iba a cambiar Campeche. Ella llegó con el discurso de que iba a transformar el Estado. Y el discurso que le dijo a Claudia Sheinbaum en su primera visita no contrasta en nada con lo que todo el mundo decía y que ella se negaba a admitir. Entonces, aquí sí hay responsables de lo que está pasando en Campeche, porque hoy Campeche ocupa el último lugar en la escalera económica y de producción y de actividad económica productiva del país. En Campeche tenemos algo así como 450.000 personas económicamente activas, que son prácticamente los que se dedican a trabajar para el gobierno y para Pemex. No hay otras empresas en las que te trabajan. A ver, Paco, hay un poco más de esto. Eh, el PEA, eh, la población económicamente activa en Campeche, por ejemplo, en la ciudad de Campeche, eh, el 90% es empleado de gobierno, de cualquiera de los tres niveles, ¿ok? Por muchos años ha sido así, mucha gente de la que termina de estudiar cree que va a entrar a gobierno también, y actualmente la gente que estaba preparada y con experiencia fueron retirados y se le dieron trabajos a un montón de gente que metieron por esta administración, que no sabían, que no estaban preparados, que no tenían la capacidad, pero se les metió porque un sueldo normal lo dividían para 2 o 3 personas y creo que esa es una manera, según la gobernadora, de cumplir. Y cuando hablamos de la producción petrolera y cuando hablamos del presupuesto de Campeche, aquí es donde nos va a impactar, donde nos está impactando y donde nos va a impactar peor. Porque Campeche, a pesar de no recibir todos los beneficios, a pesar de que cada vez que se pelea dinero de Pemex, dicen que Pemex no puede influir en Campeche, no puede dar en Campeche, porque en realidad la actividad petrolera se realiza en el mar y no en tierra. Lo que no entienden es que todos los que están en mar viven en la tierra, ¿no? Es el mar Este, continental, la gran discusión de qué es mar continental, no que es mar. ajá, pero bueno, pero el PIB sí cuenta petróleos mexicanos en el PIB de Campeche. Y recuerda que para hacer el presupuesto, una de los, de los rubros que se toman en cuenta para la cantidad que te van a dar de recurso presupuestal por la federación es el PIB. Y allá sí entra Pemex. Si baja
el PIB baja por lógica el presupuesto. Cuando cae el precio del petróleo, baja el presupuesto de Campeche, que eso fue lo que le pasó. Vas a ver, creo que en el sexenio de Jorge Carlos Hurtado pasó, que bajó o en el de Fernando Ortega, en uno de ellos dos, bajó el PIB, bajó el petróleo y le hicieron un recorte presupuestal a Campeche espantoso. Fernando Al Ortega. siguiente año incrementó el precio del petróleo y pensaron que se los iban a reembolsar. Y resulta que no, porque en caso de bajar, sí te lo recortan, pero en caso de subir, no te lo incrementan porque el PIB aplicable es el del año anterior. O sea que les volvieron a aplicar al siguiente año el PIB donde bajó el petróleo. 2 veces le impactó. Entonces, el Producto Interno Bruto del Estado, en la contabilidad de en el universo de se cuenta la producción petrolera. Y eso ha permitido que tengamos un presupuesto, pues, cuando menos, si no, ni medio parecido con el de Yucatán y con el de Tabasco, es un poco aceptable para el Estado. Entonces, si tú ves esto que está pasando, si tú ves que la producción petrolera bajó, ok, vamos a pagar lo que se debe, pero yo pregunto, ¿de dónde van a sacar el recurso para pagar la deuda tan enorme que se tiene? Y máxime si se está eh, dispersando dinero a otras actividades. Vamos, tú me lo acabas de decir, siguen pidiendo para el Tren Maya, siguen pidiendo para Dos Bocas, y yo no dudaría que siguieran pidiendo, sigue costando lo de la farmacia, y yo no dudaría que contemplaran también que el aeropuerto Felipe Ángeles también requiere recursos, porque no hay los suficientes vuelos como para que se mantenga, sea autosustentable, no lo hay. Y ese recurso que se está dispersando a obras que no están dando ningún resultado, me parece que podrían servir para pagar un poco o paliar cuando menos un poco la deuda que se tiene. Vamos, incluso si yo te dijera, si rescataran lo que se robaron de Segalmex y ese desvío que me estás hablando que me hablaste hace un momento, pues ya cuando menos tendrían algo así como 30,000 millones para empezar a pagar, nada más que lo rescaten, pero no lo van a rescatar, Paco, y eso lo sabemos, porque quien cometió el delito, el primero, el de Segalmex, pues es de la 4T, es amigo de AMLO. Y entonces tú dices, ¿de qué estamos hablando? Tú me dices, no hay dinero y recortas. Imagínate ese presupuesto que viene ahorita. Ya lo viste, ¿no? Donde hubo recorte para mil cosas e incrementos en otras. Le recortaron a Sedena cuando el nivel de inseguridad en México es el más alto de toda la historia. Y le recortaron recursos a Sedena. Le recortaron recursos a salud cuando estamos viviendo un momento donde no hay ni medicamentos, no hay médicos, no hay aparatos que dan de estudios, no tenemos el número de hospitales que se requieren para cubrir lo que antes se cubría a través del Seguro Popular. Y así me puedo ir los recortes en donde los hicieron, y son en las áreas más sensibles del país. Cuando tú ves esto, no entiendes una visión de Estado como esta. Si antes no le entendía, ahora le entiendo menos, porque además el presupuesto que presentaron no se puede cubrir, no hay manera de cubrirlo. Entonces dice, una parte va a ser recaudación y otra va a ser vía crédito, ¿cómo se dice? Bueno, endeudamiento público, ¿ok? Entonces quiere decir que van a tener que solicitar más préstamos, más crédito internacional para poder solventar lo que están haciendo, pero no dejan de gastar en obras que no están dando resultados. Hoy México necesita invertir
en salud, en educación, en seguridad, en, en comunicación, porque las carreteras están pésimas y lo que le sigue. Porque nadie va a querer venir a invertir a México. Porque si no tienes asegurada la seguridad y el transporte terrestre libre y sin tanto riesgo, nadie va a querer venir a exponer su recurso a México. Porque si no fortalecen la educación y la salud de tus habitantes, no pueden responder a las necesidades de trabajo que se requieren. Y esto se va uniendo uno con otro. Y tú dices, ¿podrá Claudia Sheinbaum levantar todo el desastre que dejó López Obrador? Porque lo dijimos bien, López Obrador recibió un país bien asentado, cuando menos económicamente. Con todo lo que han criticado a los gobiernos anteriores, México estaba bien asentado económicamente y cuando menos cumplía con los requisitos de salud y no una seguridad que digas qué bruto, qué seguridad hay. No, pero no como está actualmente. López Obrador recibió un país muchísimo mejor que el que le dejó a Claudia Sheinbaum. Y quien va a tener que responder a esto es Claudia Sheinbaum. Yo no sé si ella podrá hacerlo, si tendrá no la capacidad, aclaro, no me refiero a su capacidad, me refiero a los recursos para sacar adelante este país. Y la voluntad política, Aurora. Es que la voluntad política, aunque tú tengas mucha voluntad política, Paco, cuando tú recibes una empresa en quiebra, no se trata solo de la voluntad que tú le pongas para levantarla. Requiere de los recursos humanos que sean los mejores para poder buscar alternativas. Requieres de un respaldo de todos tus trabajadores. Requieres de muchas cosas. Yo y Claudio Sheinbaum vamos con la elección de piedra. Pues con todo respeto les digo, a ver, ni siquiera los legisladores son capaces de preguntarle a Claudia Sheinbaum, a ver, presidenta, ¿qué nos convendría más como país? Porque no le toman parecer. Ellos reciben una orden del anterior y así la cumplen. Y han puesto a Claudia Sheinbaum en una encrucijada que yo no sé ni cómo va a salir esa mujer de esa encrucijada. Porque aunque se diga que ella sigue los pasos de López Obrador, sí, tal vez sí, porque no le quede de otra, pero tiene la capacidad pensante y preparación suficiente como para determinar qué está bien y qué está mal y qué necesita hacer. El tema es, ¿la van a dejar que lo haga? Porque al paso que estamos viendo, en el momento que ella dé un paso fuera de lo que le están marcando, los mismos legisladores se la van a echar. En fin, Es complicado, Paco. El momento, hoy sí que le tocó a Claudia bailar con la más fea. pues no le tocó, desesperadamente lo buscó, desesperadamente Pues lo yo no buscó. sé si desesperadamente lo buscó o desesperadamente López Obrador dijo, esta es la que tiene que ir porque es la única que me va a aguantar todo. Digo, allá hablan de muchas cosas, ¿no? Incluso hasta parentescos. Pero era la única que podía responderle como tal. Y si la gente no estuviera al pendiente, y si la gente no lo viera, tú dices, bueno, porque lo hacen a escondidas, pero lo hacen a la vista de todos y todos nos quedamos callados como estatuas, como momias, cuando vemos que lo que está haciendo está mal. Yo creo que en el caso particular de Carmen, yo creo que debieron haberse puesto las pilas los empresarios y empezar a presionar. Cuando empezaron a ver que Petróleos Mexicanos les estaba aceptando los servicios, que los conciliaba, pero no les daba lo que ellos se conocen como el COPADE, que es el número este que para facturación, y eso los ha ido mermando, les ha ido restando negligencia. Dice Penilei en su columna del sábado, los registros públicos más recientes de Pemex abren
sobre sus deudas con proveedores son de julio. Allí, Pemex reconoce que debe más de 125,000 millones de pesos de facturas recibidas en 2023, Aurora. Y de este año reconoce unos 1,117 millones de servicios o materiales que recibió, pero que no se han facturado. Los empresarios dicen que hay una deuda oculta en esa estadística oficial, la deuda de la que no se ha facturado. Grandes proveedores como OPEX, Cotemar, Constructora y Perforadora Latino, incluso Microsoft, Pemex le debe más de 20,000 millones de pesos. A las pequeñas nadie parece saber cuánto, aunque los afectados lo calculan en al menos 80,000 millones de pesos. En realidad, solo Pemex sabe cuánto es la deuda oculta. No estamos hablando de lo que sabemos, que deben 98,000 millones de pesos en la región marítima, en las dos regiones marítimas de Carmen. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la otra deuda, la que no se ve. Y es criminal porque no solamente están constriñendo la economía de Ciudad del Carmen, sino de toda la industria petrolera, sino que están condenando a muchas empresas exitosas a tener que despedir masivamente gente, a negociar con ellos. Yo te pago hoy una parte, luego te... Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el tema que mucha gente quizá no dimensiona? ¿Qué va a pasar con esas empresas si deciden liquidar a todos los trabajadores? ¿Les va a alcanzar la liquidación? ¿Van a tener que vender activos para poder cubrir esas liquidaciones? ¿Sabes cuánta gente va a empezar a ver de qué trabaja en Campeche, en Ciudad del Carmen? Yo no sé si tú te acordarás cuando la maravillosa idea de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto contra oceanografía, ¿te acordarás de oceanografía? Cuando la paran, la detienen y meten a la cárcel a este muchacho y todo el rollo. Y oceanografía expulsa a un montón de ingenieros petroleros que vendían USBs y CDs en los cruceros de Ciudad del Carmen. Y los veías y, oye, pues tú trabajabas, pues trabajaba, tengo que ganarme una lana con esto, estoy esperando mi liquidación y no me la han entregado. Y el día a día, ¿cómo lo resuelvo? Eso es el inicio del costo del despilfarro del gobierno de Andrés Manuel. Andrés Manuel pudo hacer todo lo que hizo gracias a que había una enorme responsabilidad del gobierno federal. No estoy hablando de partidos políticos, sino del manejo del gobierno federal, en el que había determinadas cosas que no se tocaban y se iban guardando. Sí, ya sé que me van a decir que la desigualdad creció, que no era justo para nadie. Eso se entiende, eso se entiende. Pero la justicia social implica el sacrificio de unos y la inversión de otros. Ese es el tema. Y esa justicia social no puede llegar cuando depauperas a los que producen, cuando reduces a nada a los que generan el trabajo y la empresa y los conviertes en muertos de hambre o en gente muy lastimada económicamente como los demás. Eso no funciona así. Te pongo un ejemplo que para mí es altamente ofensivo. El argumento de la Revolución Cubana es que Fulgencio Batista había convertido en el burdel de Estados Unidos a Cuba. Y veías que llegaban, era una ciudad cosmopolita La Habana, llegaban artistas, llegaban grupos, llegaban la gente más extravagante de la época, de los años 50. Había un desarrollo, había una vida activa. Hoy, esa prostitución de que hablaba la Revolución Cubana en los 50, hoy la ejercen niñas, señoras casadas con hijos, ancianas y muchachos y muchachas por necesidad, para que puedan comer. Entonces, eso de que todos somos iguales, se oye muy bien cuando la desigualdad la padece otro. Y aquí en México, eso está provocando que un gobierno que habla de los pobres, pues necesita pobres para que gobierne.
Y lo que está pasando es que están tratando de controlar y de tener a más gente que dependa solamente de lo que ellos dan para que esa gente en la indefensión diga que lo único recurso que le queda es que la apoye y que la salve el gobierno. Aquí el tema de Carmen tiene una serie de mentiras. Hubo una reunión de empresarios que lograron reunirse con Claudia Sheinbaum al inicio de la administración y les dijeron que les pagarán a partir de enero. Otros de ellos están mandando cartas desesperados a Pemex porque están suplicando, Aurora, suplicando que les entreguen algo de dinero. Y dice, para probar lo que sucede en su oficio, una empresa enuncia los servicios que ha realizado y Pemex no ha pagado. Son millones de pesos. Y luego explica por qué no ha podido cobrar. En la explicación da todos los caminos que tienen que seguir, todo lo que es el COPADE, todo ese tipo de cosas que tienen que hacer. Y en los últimos meses, Pemex ha recibido sus servicios y no los concilia, los recibe y no los factura. Aquí lo verdaderamente preocupante es que grandes proveedores como OPEX, Cotemar, Constructora y Perforadora Latina ya están teniendo problemas. Fíjate que hace como un mes, tú recordarás que el tema lo manejamos hace como un mes, que explotó el tema en Ciudad del Carmen, y yo me moví ahí con los amigos que tenemos en Ciudad del Carmen, y logré hablar con algunos de ellos que son proveedores de Pemex, algunos buenos amigos que son proveedores de Pemex. Y otro amigo mío, me hizo el favor de llevar el mensaje a una de estas empresas enormes. La coincidencia de todos es, oye, no queremos hacer olas, no queremos dibujar qué tan complejo es el panorama, porque podemos asustar a las financieras que nos están hoy permitiendo por lo menos pagar nómina y abonarles partes de lo que nos prestan. Se nos van a cerrar las líneas de crédito. Y sin esas líneas de crédito vamos a ir a la quiebra. Yo, ¿cómo te lo puedo explicar? Me cuesta trabajo explicarlo porque yo no puedo creer que en el gobierno de Campeche no haya una persona, una sola, que tenga claro lo dantesco del panorama de Ciudad del Carmen. Pero no solamente es la isla, es lo que va a ir emparejado con el tema de la isla. Los empresarios están hablando de que a mediodía, hoy en la tarde, se deben de poner de acuerdo de qué van a hacer. Y si bien es cierto que le reconocen a la señora Sansores que los ha acompañado en algunas diligencias y en algunos trámites y que han logrado reunirse gracias a su gestión con Claudia Sheinbaum, la realidad es que dicen que si se sienten verdaderamente temerosos. Y aquí un empresario, un miembro del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios de Ciudad del Carmen, dice, tememos que se desate un estallido social porque esta ciudad depende de Pemex. Y en Ciudad del Carmen calculan que podrían perderse hasta 10,000 empleos. Imagínate el boquete. Yo, tú sabes que yo no soy militante de ningún partido, soy periodista ante todo, pero creo que la responsabilidad mayor que tenemos como ciudadanos es cuidarnos unos a otros, protegernos. Y lo que estoy viendo en Campeche es terrible porque pareciera que no hay nadie con sensibilidad. Pero Paco, tú estás diciendo algo muy simple y muy llano. Pareciera que en el gobierno de Campeche no hay nadie que sepa el problema que vive, que logre
apreciar el problema que hay en Carmen. No, no lo pueden apreciar, no son de Campeche ni conocen Campeche. Los puestos principales, empezando por la gobernadora, es de Campeche de nombre. Realmente no conoce el tema, no conoce Carmen, no conoce nada de Campeche. Entonces, y la gente que trajo, los que ocupan los puestos principales, tampoco lo conocen. Entonces no pueden vislumbrar el conflicto en real tal y como está presente. Porque Carmen, de por sí, con esa población flotante, con esa caída de trabajo, se convirtió desde hace años, ya lo veían como un foco rojo en comparación con todo el Estado. Pero actualmente la situación se ha complicado más para ellos. Hay más delincuencia, muchísima más delincuencia. Hablabas el otro día que no hay día que no hayan muertos. Carmen. Estamos hablando de un Carmen bárbaro donde ya nadie tiene la seguridad de poder salir a la calle, ni de sentarse en su malecón como acostumbraba a hacer la gente, ni de andar en sus vehículos como hacía la gente, salir en su vehículo para ir a comer, para ir a cenar, ya no. ¿Sabes cuántos restaurantes han cerrado? ¿Sabes cuántos hoteles pequeños ya no existen? ¿Sabes cuánta gente que tenía un departamento para rentar ya no tiene rentas? Tú date una vuelta ahorita por Carmen y vas a ver muchos lugares que dicen se vende. Como en Campeche, la calle 59, la calle 12, la calle 10, cuántas casas y cuántos negocios que eran negocios hoy tienen letreros de se vende o se renta. Bueno, pues si en Campeche te parece grave, los que viven en Campeche lo han visto, no vayan entonces a Carmen porque se van a asustar. De cada 5, 3 están en venta. Es impresionante cómo se cayó la economía de Ciudad del Carmen. Y yo no sé, Paco, yo no sé hasta dónde se puede, se puede cambiar el panorama, porque yo no veo la intención de que puedan hacerlo. De verdad no lo veo. Mira, durante 6 años, con la perorata de que Pemex es un activo de la nación y no se debe dar a particulares, creo que nunca entendieron que el giro que se le estaba dando era precisamente para que Pemex no fuera una carga tan fuerte para el Estado y pudiera tener beneficios de la empresa petrolera, como está en Venezuela. En Venezuela, la extracción de petróleo y la venta y todo ese rollo la tienen particulares y Pemex recibe el pago que le corresponde como dueño del petróleo, ¿no? Así podía haber estado México y en vez que le estemos metiendo a Pemex año con año recursos y más recursos, estaría México recibiendo ganancias, estaría el Estado recibiendo ganancias y no pérdidas. Yo no sé cómo viene el presupuesto de ahora, cuánto se tiene contemplado para Pemex, pero año con año López Obrador le metía recursos a Pemex y todos decían, ¿para qué le sigues dando comida al muerto? Porque el Estado no tiene la capacidad para sacar adelante Pemex. No así las empresas privadas. Y las empresas privadas, si entraban, invertían su propio recurso porque tenían la visión de que pudieran sacar ganancias. De hecho, hubo mucho tiempo que la gente que trabajaba en compañías que trabajaban para Pemex, decían, los trabajadores de Pemex se hacen tontos, no trabajan. Y nosotros tenemos que sacar toda la chamba porque nosotros trabajamos en una compañía. A ellos saben que no los corren porque tienen su plaza, pero nosotros si no sacamos la chamba sí nos pueden correr. Hoy los petroleros están trabajando a rajatabla porque ya saben que esto se está cayendo a pedazos y lo tienen que hacer porque ya muchas compañías ya no están contratadas, ya no están trabajando y ahora tienen que sacar el trabajo ellos. Y yo vuelvo a lo mismo. ¿No era más fácil mantener tu contratación, tus convenios, ¿no? Porque no eran contratación, convenios con las empresas privadas, que ellos invirtieran su lana
y cuando saliera un nuevo yacimiento, hay más petróleo, la parte que le corresponde a México, porque México seguía siendo el dueño del petróleo, que eso nunca se los dijo López Obrador, nada más dijeron, privatizaron Pemex. No, no lo privatizaron. Privatizaron las actividades para que la inversión fuera privada, pero la producción que se tiene seguía siendo el rector, el Estado mexicano. El dueño, pues, era el Estado mexicano. 85% de impuestos pagaban las empresas y no se les hacía, ¿cómo se llama? Ofensivo. Imagínate cuánto deja. El 15% se quedaban solo con el 15% de las utilidades. Y con eso estaban satisfechos. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene 43,000 derivados que dejan todo el dinero del mundo. Y aquí no podemos hacer a una empresa, porque todo el mundo le mete mano. ¿Sabes qué es lo más grave en Ciudad del Carmen? Las empresas anuncian a Pemex que deben cerrar sus oficinas administrativas, suspender actividades y despedir empleados porque ya no pueden pagarles. Le piden a Petróleos Mexicanos que suspendan sus contratos, que los terminen de manera anticipada o que hagan algo para que la situación se mueva del limbo en el que han estado tantos meses. Otro proveedor admite que le han pagado a plazos porque su empresa es indispensable para la operación de Pemex. Pero el asunto es que no hay manera de resolver el asunto. O sea, no hay manera, no hay forma, no hay una presión del gobierno del estado, de... de veras mi querida Aurora, nunca he creído en el estado omnímodo y poderoso, nunca. Nunca he creído en el tema este de que el estado lo puede todo. No, no, yo no lo creo. Esta gente que cree que sí lo puede todo, ¿por qué no pueden con esto? Oye, Porque no lo habemos pueden casi hacer. 1 millón de campechanos en el territorio del estado. 900 y tantos mil habitantes viven en Campeche. ¿Y quién gobierna Campeche? La situación más crítica de Campeche hoy es esta que estamos viviendo. Antes había crisis y se resolvían o no las sentías, pero hoy los que nos ofrecieron que iban a cambiar radicalmente, la gente votó por esta gente porque estaban hartos del latrocinio y del mal manejo que había en la administración pública en Campeche. Eran peor que esta. La Estábamos mejor gente, cuando estábamos peor. la gente sentía la recesión, sentía, pero no las ofendía tanto el tema como creo que hoy ver un Campeche destrozado, carreteras llenas de huecos o llancos que provocan accidentes, ese desprecio que hay por la convivencia, y luego vemos que traen el pleito estúpido con la UAC, porque la universidad se negó a entregarles para que vendieran el estadio de béisbol a una empresa privada, y eso los trae molestos porque no les hicieron caso. ¿Qué más cosas les han pedido a los demás que sacrifiquen para que ellos puedan seguir adelante? Porque la gente está dispuesta a sacrificar cosas, Aurora. Sí está dispuesta a sacrificar cosas, siempre y cuando vea resultados. Bueno, Laida dijo en su perorata que el rector Abud tenía otros compromisos y que había perdido la brújula y que lo desconocía. Yo quiero decirte una situación que yo veo. No se trata de defender a Abud porque digo, Abud es suficiente, tiene el suficiente intelecto como para defenderse solo y no necesita defensa cuando está haciendo las cosas bien. El sentido práctico te dice, a ver, antes de abrir la boca vamos a ver qué es lo que pasa, cómo está la universidad, qué beneficios tiene la universidad. Cuando menos ya estabilizó el techo financiero de pensiones y prestaciones con 300 millones de pesos
de aportación extraordinaria que le metió la UAC al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, que esa es la parte que le interesaba a la NUIS, para no ponerlos en riesgo a los trabajadores, a los jubilados y a los trabajadores que estén a punto de jubilarse, que es lo que está padeciendo Carmen, ¿ok? Ese fondo de pensiones estable que tenemos aquí en Campeche no lo tiene Carmen, y ese es su problema, el que está enfrentando, y que, por cierto, no lo ha solucionado el gobierno del Estado, como dijo que lo haría. Eh, y no se trata de Abud, se trata de la universidad. Es cierto, tal vez tenga otros intereses el rector, pero los intereses no son políticos, los intereses son educativos, porque había muchos Académicos. conflictos y muchos problemas internos que había que solucionar, como el rescate de las acreditaciones de las escuelas, que es lo que le da el prestigio a la UAC, una universidad que está entre las 5 mejor evaluadas en el manejo de recursos, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. No puedes tú acusarlo así a bocajarro. Es que hay desvío de recursos. Oye, reclámale, la auditoría no hizo bien su trabajo. Incluso la auditoría del Estado, que también salió sin observaciones en la universidad. Dile, oye, ¿dónde está el desvío de recursos? Explícame cómo está el tema antes de que yo abra la boca. No, aquí el tema lo han convertido todo político. Si tú te mueves en sentido contrario a como ellos dicen, ya estás mal, eres un enemigo. Y no es así, Paco. La verdad al final te abofetea. Y eso es lo que le está pasando a Laida Sansores. La verdad la está bofeteando. Se fue primero contra Alejandro. No pudo, la bofeteó la realidad. Se fue el sobres de Adán Augusto y de Monreal. Y no pudo, tan que no pudo, que ahorita son los líderes de las cámaras. La bofeteó la realidad. Ahorita fue, todos aplaudieron, ay, que le reclamó a Claudia Sheinbaum. No, con el presidente, el que preside el país, convenias, ¿no? O solicitas o presentas propuestas de solución, no le exiges públicamente, porque es el que tiene el sartén por el mango. No te enfrentas a quien es tu jefe, a quien te puede solucionar el problema, porque entonces te va a dejar solo. Por eso Claudia Sheinbaum ha estado remarcando recursos para Campeche, para rescatar el arroz, para rescatar la lechería, la producción lechera, para rescatar la ganadería, pero no a lo que Laida quiere. Si no es darle gusto, no es enderezar jorobados, no se trata de eso. Y te enfrentas a ella y lo haces como si fuera chiste y lo vuelves a hacer en cualquier foro que te presenten y lo vuelves a decir como si fueras la gran heroína, cuando en 2 años que llevas acá no has hecho nada por los campechanos, pero nada. Porque yo quisiera que me dijeran cuántas empresas campechanas están contratadas. Te lo pongo fácil. Dime qué empresa campechana está haciendo los malos remaches que le están haciendo a las avenidas. Dime qué empresas campechanas le dan servicio, por ejemplo, al hospital de especialidades. Pues hay una del Distrito Federal, fíjate, y una de Chiapas. No son empresas campechanas. Entonces, que no me venga hoy a decir que su reclamo es para los empresarios campechanos. Si ella, que tenía la posición de hacerlo, no lo hizo, Paco. Y hoy se van contra la universidad, porque ya no tienen contra quién irse, ya no se pueden ir contra el liceo y están indignadísimos porque les quitaron de las manos el tema de de político con el convenio que hicieron a nivel nacional. ¿Que por qué se lo quitaron? Esa era su piñata. ¿Y qué le indigna más? Pues es muy simple. Claudia Sheinbaum no le va a soltar recursos. Ahí está el recurso para las carreteras, que normalmente se trabajaba a través de CCT con gobierno del Estado. Hoy lo va a trabajar la Marina, digo, el Ejército, tan, se acabó, tú no tocas ese dinero. Porque no saben dónde se está yendo el dinero de Campeche. Porque la imagen que tiene Claudia Sheinbaum del Campeche actual, de la administración que encabeza Laida Sansores, no es muy limpia. Y por eso se los dijo cuando vino, pónganse a trabajar,
porque no lo están haciendo. ¿Por qué el llamado? Porque sabe que no lo están haciendo, Paco. El llamado no fue simple, la llamada de atención no fue porque sí, es porque lo saben y tal vez venga más inversión a Campeche, pero ¿qué crees? Ni un quinto extraordinario va a manejar Campeche, no el Estado, lo van a manejar al exterior y así se van a ir, porque no confían en los manejos de los recursos que está haciendo la administración. La lectura es tan simple como esa, tan llana como esa. Y como los que están atrás y los que se están llevando billetes ven peligrar el dinero que se llevan, pues empiezan a llenarle la cabeza a la otra que nunca está en Campeche y en vez de que se informe y se reúna con la gente que lo sabe, digo, si voy a acusar a la universidad de desvío de recursos, oye, tú, auditoría, ven para acá, a ver, tu contralor, ven para acá, ¿cómo está lo de la universidad? Cuando menos que le hubieran dicho, no, pues la universidad salió bien, entonces no toco el tema de los recursos, porque no soy tan taruga como para decir una mentira de ese tamaño, cuando ya me dijeron que no. Pero como no es capaz de informarse, lo que llegan y le dicen los pajaritos en el oído, dice como taruga, y ahí se va como el borras, a lo tarugo. No es así, Paco. Necesitamos un gobierno, sí, muy responsable, un gobierno que su compromiso, su único compromiso sea Campeche para con los campechanos, que no tenga compromisos externos, que reconozca, vamos, acaban de nombrar un magistrado numerario que independientemente de que es de otro estado, no es campechano, él viene de la Ciudad de México, era su apoderado legal, un conflicto de intereses, pero no importa porque ella lo nombró, no hay campechanos suficientemente preparados aquí como para ser magistrados. No tenemos campechanos que puedan, por ejemplo, llevar el tema de la de finanzas. No los tenemos, Paco. O el de seguridad pública. No hay nadie preparado para ello. Sí los hay, Paco, pero ella tiene sus propios compromisos y ella solo entiende que sus amigos y sus compromisos son importantes. Campeche y los campechanos no. Ella a la vuelta de 3 años vuelve a agarrar sus maletas y se larga de aquí y no le vuelves a ver la cara, ni el dinero que se llevó, ni el dinero que robaron otros que están a su alrededor. No lo van a volver a ver los campechanos. Pero ¿sabes cómo va a quedar Campeche? Observa cómo está Carmen. Sí, ¿sabes tú por qué gana Lazarus sus elecciones? Porque Lazarus dice esto lo hice yo, lo inauguro yo. No importa si lo hizo la federación o si el Estado le dio un dinero o si Pemex lo ayudó, no. Lo hace él con su sello personal. Y en Carmen sienten que están avanzando, aunque sea de poco en poco, gracias a Lazarus, no gracias a la gobernadora, no gracias al gobierno federal, no. Y hay muchas cosas que la generalidad de la gente están tan ocupadas en sobrevivir en este Campeche donde no hay trabajo. No hay trabajo, Paco, y te lo digo en serio. Hoy como nunca tú puedes entrar a las páginas de las redes sociales y vas a ver la cantidad de gente que está ocupada vendiendo, haciendo pasteles, haciendo comida, vendiendo productos, porque no tienen trabajo. Y yo las prefiero así, que robando o matando o asaltando o drogándose. ¿Sabes cuánta gente hay ahorita que es ventero ambulante? Un montón, Paco, y venden de todo lo que no te puedas imaginar, pero es una manera de sobrevivir. Y esta parte no se ve porque no son capaces de darse una vuelta por la ciudad, que se den una vuelta por la ciudad, por los poblados. Ahí tienes un problema, por ejemplo, por donde pasó el tren Maya. Hay terrenos que al día de hoy no les han pagado. No tienes audio. Y te voy a explicar por qué no les han pagado. Espérame, que no les han pagado, gente que han tenido que rentar, que además con hacer el tren les taparon las salidas naturales de agua y sus terrenos, que Sin eran de duda. cultivo, están inundados.
Y no hay nadie que les responda, Paco. Ahora sí dime por qué no les han pagado. Resulta que cuando empieza la indemnización de los terrenos del Tren Maya, era una empresa la que estaba pagando las indemnizaciones. Era la que se encargaba de regularizar todos los terrenos. Por X o Y, la empresa desaparece. La razón de la que desaparezca no me he enterado a fondo cuál fue. El caso es que esta empresa les entrega a muchos de los beneficiarios, a los muchos afectados por el paso del tren, les entrega una parte eh, de la indemnización que les correspondía. Les pagaban, creo que a 350 pesos el metro de afectación que tenían en los terrenos. Y les pagaban un pequeño margen y decían que cuando terminaran todo el proceso, les iban a liquidar. Pues resulta que la empresa desapareció. Y como ya no hay empresa, los documentos que tienen esas personas por la afectación, pues no tienen a quién reclamarle. ¿Por qué? Porque la empresa que era la responsable de pagarles ya no existe. ¿Y a quién se van a pelear con el Tren Maya? Con los militares. Ellos no firmaron nada. Ellos no son responsables. Era una empresa a la que le encargaron el tema. Ya a esa empresa supongo que le entregaron todo el dinero de la indemnización junta. Ve tú a saber. Ve tú a saber. Lo que sí es que hay un fraude ahí. Afectaron a mucha gente. Mucha gente se pone a se pone a preguntar qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, que por qué el tren suburbano de Campeche, que por qué ese tren suburbano, que por qué una afectación de ese tamaño en el tren suburbano, que por qué el tren lo hicieron tan lejos, que por qué no se pasaron, que por qué no pasaron por la estación antigua como venía el trazo original, porque no tienen capacidad para negociar cosas y la gente no confía. Esa es una realidad. La gente de la estación antigua escuchaba lo que les dijeron, fueron a ver las casas que les ofrecían y la gente no terminó nunca de confiar en ellos. Entonces la gente evitó que entrara el tren ahí. Pero como el tren sí afectó a mucha gente y entonces estaba en una zona en la que no era posible este, desviarse ya, muy alejada de Campeche. Aquí en Yucatán, tú te acordarás la polémica que hubo, porque en algún momento decían que que la plancha, lo que era la antigua estación de trenes de Mérida, iba a servir para el Tren Maya. Y en algún momento dijeron que lo que tenían que hacer era que fuera subterráneo por toda la ciudad. Y le dijeron, no tienes idea de lo que estás hablando. Aquí hay laja. Te va a costar una millonada romper la laja, pero además, ¿cuántos kilómetros vas a hacer un túnel? Es imposible. Y se les ocurre, aquí, se les ocurrió contratar a una empresa que les hizo un diseño de cómo subsanar el tema del Tren Maya. Y es que aparecieron las concesiones de autobuses que hoy vemos, porque había un problema también de transporte urbano muy añejo, desde los años 80 todo se concentraba en el mercado, como pasa en Campeche, todo se concentraba en el mercado y ahí estaban los paraderos. Entonces había horas pico en la que no te podías mover, el tráfico no se movía porque estaban los camiones amontonados en esa zona. Y se les ocurre que la zona del periférico de la ciudad no tenía transporte. Entonces tú venías de Canacín y, y tenías que irte a una parte del periférico y tenías que llegar al centro y del centro tomar otro camión para irte a la parte. Entonces, no solamente la pérdida de tiempo, sino el costo que tenía para ti. Entonces, a alguien se le ilumina el cerebro y dice, vamos a meter orden en el tema y que hayan unos vehículos, unos camiones que vayan directo al Tren Maya y del Tren Maya vengan a la ciudad y hacemos toda una ingeniería
para resolver el tema del transporte urbano. Y es lo que vemos hoy, el famoso vaivén. Ahorita van a entrar esos camiones, los que tienen dos cuerpos, que están Ya sujetos. están funcionando, ya los vi en Mérida. Sí, 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 ya están todavía en fase de pruebas, están definiendo las rutas, porque pareciera nada, pero como Mérida se ha salido del centro histórico, se ha salido de la ciudad, las universidades, a las empresas, todo esto, ya hay un volumen de población muy fuerte fuera de la ciudad. Entonces, hay una insuficiencia, a pesar de la reestructuración de camiones, hay una insuficiencia. Hoy tú te puedes subir a un camión en un punto, te transbordas en otro punto y te cuesta la mitad de lo que te costaría hacerlo. ¿Por qué? Porque como ya pagaste el boleto completo y sigues todavía yendo en el transporte público, y si Nada más pagas la mitad. en determinadas horas te regresas, te cobran la mitad igual. Entonces, hay una serie de cosas que en Campeche, pues lo que pasa es que no hay nadie que tome decisiones, Aurora. Entonces, cuando viene el tema de cómo llega la gente al Tren Maya, pues se les ocurre el trenecito, que yo creo, perdónenme, pero yo creo que no era la mejor decisión. Tal vez, mira, tal vez la decisión del tren hubiera sido factible si en el momento que vino el encargado del tren, iba a ser el encargado, era un militar, un general, Era un general, sí, así es. ajá, vino Así a lo traer platicamos. el posible diseño de las vías de cómo se iba a trabajar y todo ese rollo en base a lo que ellos tenían estudiado. Pero la soberbia de la señora Sansores no le permitió ir a recibir al general. Entonces el general dijo, pues si no les interesa, pues que se haga como se tenga que hacer y ya está. Después vinieron los problemas, cuando eso se pudieron haber analizado en esa vez que vino el general. Pero la soberbia de la señora Sansores es que se hace como ella dice, como ella dijo, y no es así. Por eso hay tanto conflicto y tanto problema en lo que se está haciendo, Paco, porque no se trata de hacerlo a tu antojo. Tienes que visualizar y saber cuáles son los problemas que se tienen en la ciudad, como para que tú sepas qué vas a hacer. Mira, yo les decía, tenemos en Campeche, los que vivimos en Campeche, sabemos que tenemos pocas vías que atraviesan la ciudad. Tienes el Malecón, en la número 1, después te sigue la Gobernadores, en la número 2, que empata con la López Mateos, con la avenida López Mateos, y atraviesa de punta a punta. El Malecón atraviesa de la entrada de Campeche hasta Lerma. ¿Eh? Igual sucede con la Gobernadores, con la López Mateos, que empata con la parte que da al mar y agarra hasta Lerma. Luego tienes la Colosio, que nada más abarca la mitad de la ciudad. Empieza en la vía del tren y termina en lo que sería el mar, ¿ok? Hasta la universidad. Después tienes la López Portillo, que va del aeropuerto hasta el otro lado, El malecón. hasta la universidad, ¿ok? La López Portillo. Y después, ya no hay más. Son 4 vías las que tenemos. 4 vías. Y tú agarras y te pones a reparar 2 de esas vías y te pones a hacer trabajos en una tercera. ¿Sabes el caos que has ocasionado? No, ni te enteras porque ni estás acá ni sabes de qué se trata, Paco. No lo padeces. Es correcto. Y al no padecerlo, tú ordenas que se haga y te vale un cacahuate cómo se haga. Imagínate, la Gobernadores. Yo veía en Mérida, porque fui a Mérida en estos tiempos, tuve que ir a Mérida por unas cosas. Pues digo, más por obligación que por ir a pasear. Y vi, por ejemplo, que estaban parados unos camiones en la prolongación Montejo. Estaban parados unos camiones. Y yo pregunté, ¿y estos camiones qué hacen aquí parados? Y me dice, es que van a reparar toda esta avenida, pero no ahorita.
En la noche van a entrar a raspar todo lo que se va a reparar y Levantan se todo vuelven a parar los camiones. sí. Y en la noche siguiente pavimentan todo de una sola tirada. Pero no solamente eso, sino que todo el pavimento que levantan, lo trituran, lo van moliendo y le ponen chapopote, lo vuelven a utilizar y es el mismo que utilizan, Ah, fíjate, ¿sí? todavía más a mi favor. Y es el mismo que utilizan. Digo, o posiblemente necesiten más, ¿no? Por temas de tamaño, todo ese rollo. La cosa es que cuando tú pasas al otro día, a los 2 días, está lista la carretera. Aquí Paco se llevó más de mes y medio la gobernadores. Y es el día de hoy que no está concluida. Qué Ahí te cosa. va otra. Los pasos peatonales. Tenías paso peatonal alto, donde está el seguro social. Normal porque es gente que adulta mayor normalmente la que pasa ese paso peatonal. ¿Ok? Ahí va, pasando. Gente enferma, ahí va, pasando. Y los vehículos sabían respetar el paso peatonal. Y luego los pasos peatonales que siguen son los dos que están en el mercado, que son altos. Sí, También por la afluencia de gente, necesitabas un paso peatonal de ese nivel. Ya los quitaron, Paco, ya los quitaron. ¿Qué va a pasar? Ya no lo sé, ya no lo sé, porque los pasos peatonales que han sido pintados muchas veces al final del camino, ya toda la gente ni siquiera lo ve. En cambio, aunque fueras un foráneo, estás viendo el paso peatonal, el tamaño que tiene, te paras totalmente para ver qué es lo que sigue, ¿no? Y esas borradas que están haciendo que tú dices, no tiene una razón de ser, si no te estorbaban. Hacen la parte del circuito Baluartes, por decirte algo. Lo hicieron, rasparon y rompieron una tubería y le empezaron a tratar de sellar y el agua seguía saliendo. Y no lo pudieron hacer, no sabían de qué se trataba, no sabían si era una tubería grande de agua, si era una tubería del desagüe, ¿no? Pasan por el otro lado del circuito y pavimentan dos así y hunden una parte. Y no saben por qué se hundió, pero ahí está hundido todavía hasta el día de hoy. Y tú dices, este es el trabajo, este es el tipo de trabajo que merecemos los campechanos. Y entonces te preguntas, ¿qué maldita empresa está haciendo esto? ¿Por qué no contrataron una empresa que sabe hacer de esto? Ahí ven la carretera. Laida Sansores con bombo y platillo anunció que iba a bachear casi 200 kilómetros, poco más de 200 kilómetros de Champotón a Carmen. Yo dije, 200 kilómetros ya es Champotón Carmen, ¿no? Cuando menos bueno, Champotón, Islaguada sí la llega, guado. ¿no? En la primera semana de su bacheo se salieron 3 trailers. 3 trailers. Porque el que bacheó no sabe bachear carreteras. Dejaron montículos en el pavimento. Y los que hicieron bien, Paco, ya no son huecos, ya no son baches, son abismos. ¿Por qué? Porque se distrajo un recurso que debió ser para el Estado, para las carreteras. Ve la carretera que entra Palizada, que es estatal, está toda destrozada. Ve la carretera que es estatal, que da de Campeche a Ixbacap, está toda destrozada. Ve la carretera que da a Ixpujil, toda destrozada. No, pero el pavimento lo pudo utilizar para la federal y lo hicieron mal, porque no saben. En fin, ¿qué te puedo decir? Es un De mal en abandono peor completo. y llevamos apenas, vamos a cumplir 3 años. 4 ya. Fíjate, peor aún. Y Y esto no hay apenas una empieza. obra que tú digas, hizo una obra, porque todo lo que ha hecho ha sido reparar. Reparan escuelas, reparan el techado de canchas, reparan. ¿Qué obra se ha hecho? O ponen Ninguna. techos donde no hay, y ya, con eso es la gran obra que hicieron. Ajá, y yo pregunto, ¿dónde está el recurso? ¿Dónde está el presupuesto de Campeche? ¿Y dónde está el secretario de Obras Públicas? Hay un interino ahí encargado del despacho. No lo sé quién está ahorita, porque como han hecho tantos cambios en Hay esa un señor de apellido secretaría, alemán que está allá,
pero me dice que no es el secretario, que es el encargado del despacho. pero no es campechano. Pues por el apellido, no. Puedo decir que Una no. muestra más, te digo, te ¿Cuántos digo. alemanes viven en Campeche? Creo que los conociéramos a todos, ¿no? Ajá, supongo. Bueno, Aurora, ya nos excedimos como 20 minutos más de lo previsto. Nos vemos mañanita. Mañana nos debe acompañar Alejandro Lelo de la Rea y Federico Berrueto. Ok, ¿Ok? ya estás. Nos vemos pues. Nos vemos Cuídense. mañana. Que estés bien. Bye. Bye.